Querido Jesús, te pedimos que en estos momentos, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo venga y nos aclare, nos dé entendimiento, nos enseñe y nos dirija a tu verdad. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos para que nuestra vida pueda cada día crecer más en el conocimiento de tu verdad y en nuestra relación con Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol San Pedro. Primera de Pedro. Esta es una carta bien interesante del apóstol Pedro. Yo me gozo estudiando y leyendo estas epístolas, tanto del apóstol Pablo como del apóstol Pedro, y yo sé que a mi hermano Refugio le gustan mucho las cartas del apóstol Juan. Y por algo están aquí, ¿verdad? Para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Vamos a ver unos versículos del capítulo 1. Y si nos da tiempo, podríamos llegar al 2, pero vamos a ver cuánto podemos avanzar. Leamos al principio. ¿A quién fue dirigida esta carta? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y Manplasant, ¿verdad? Que nos está escribiendo el apóstol Pedro una carta. Él se preocupó por los hermanos que estaban en la dispersión. Nosotros no estamos en la dispersión por causa del evangelio como estos hermanos que fueron dispersos por la persecución, pero no somos de aquel pueblo. Estamos en otro lugar, estamos dispersos en otro sitio. Y también el apóstol Pedro nos habla a nosotros, quienes somos elegidos. Fíjense cómo dice, somos elegidos, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué somos elegidos? Para obedecer. Y fíjense lo que sigue, es bien hermoso, a mí me fascina esto. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿No les gustaría ser rociados con la sangre de Jesús? Sí. Qué hermoso, ¿verdad? Ser rociados, para eso somos elegidos, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es la consecuencia de ser rociados con la sangre de Jesús? ¿Nos limpia de qué? De todo pecado, ¿verdad? Nos limpia de pecado. Gracia y paz os sean multiplicados. Hoy comentábamos en la lección de que la gracia nosotros la recibimos porque la necesitamos, porque somos pecadores. Los ángeles se maravillan, les comentaba a los jóvenes, los ángeles se maravillan de ver cómo la gracia de Cristo nos alcanza y nos salva, nos libera y nos da salvación. Y ellos quisieran poder experimentar esa gracia salvadora, pero no la necesitan. Ellos no han pecado, los ángeles, me refiero a los ángeles santos, ¿verdad? Que no han pecado, no han caído. Pero ellos quisieran también al ver la disposición de esa gracia abundante que Cristo tiene para con nosotros y ver los resultados de esa gracia, los efectos en la vida nuestra. Ellos quisieran y se gozan y alaban a Dios y quisieran poderla experimentar, pero es para nosotros. Y donde el pecado abunda, ¿qué pasa con la gracia? Sobreabunda, no nomás abunda, sobreabunda la gracia. Pero también nos dice otra cosa, y paz, no nada más gracia, gracia y paz.
¿Y cómo nos la desea el apóstol Pedro? Que sean multiplicadas, la gracia y la paz multiplicadas. Comentábamos también que con la paz es como podemos sobrellevar todas nuestras cargas, sobrellevar nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, hermana Erne, con paz. Con la paz en nuestro corazón es como podemos también tener victoria, ¿verdad? Sobrellevar con todas las pruebas y las tribulaciones y no nos van a afectar tanto. ¿Por qué? No es que no los vamos a tener alrededor nuestro, sino que no nos va a afectar porque hay dentro de nosotros la paz que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, pero yo se las doy de una manera tan diferente que aunque estén rodeados de problemas y de tribulaciones, ustedes van a poder salir victoriosos por la paz que yo les doy. ¿Verdad? Esa es la promesa de Jesús. Y Pedro aquí lo está reafirmando, que gracia y paz os sean multiplicadas. Sigamos leyendo, dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿qué ha sucedido con nosotros? Aquí el versículo 3 nos dice, ¿qué pasa con nosotros? Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos ha hecho renacer. Nos da esperanza viva, sí, pero nos ha hecho renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Cuál es esa herencia incorruptible que nos promete Jesús? La vida eterna, la salvación, una corona de oro que no se corrompe. Aquí cualquier cosa se echa a perder, ¿verdad? Y el versículo de esta semana de la lección, cuando esto corruptible se cubra de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. ¿Cuándo va a pasar eso? En la venida de Jesús, ¿verdad? Que vamos a recibir la herencia incorruptible, incontaminada, sin nada que lo contamine. Aquí todo se contamina, por eso es que hay que esterilizar las cosas para que no tengan contaminación. En los hospitales, las agujas, todo esterilizado para que no nos entre contaminación a nuestro cuerpo, lo menos posible, ¿verdad? Que ya, de hecho, ya tenemos mucha contaminación dentro de nosotros. Entonces decía, el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible quiere decir que no se marchita. Las flores aquí apenas se abren y al rato se cierran, se mueren, ¿verdad? Se marchitan, las sacamos del agua rápido, se marchitan cuando las cortamos. Pero la herencia que nosotros vamos a recibir, reservada en los cielos para nosotros, no se marchita, no se contamina, no se corrompe, no se herrumbra, ¿sí? Y dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense, el poder de Dios nos guarda, por el poder de Dios nos guarda, nos reserva para esa herencia incorruptible, para esa herencia que no se marchita. Pero somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tenemos que tener fe, ¿verdad? Mediante la fe es que podemos también alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifiesta en el tiempo postrero. O sea, está ahí dispuesta la salvación, está ahí dispuesta nuestra herencia y Dios nos la guarda por el poder de Dios, pero tenemos que ejercer fe para poder alcanzar esa salvación. Es lo que nos dice Pedro, ¿verdad? Que mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta. ¿Cuándo? En el día postrero. Vamos a Tito. Ahí en esto del día postrero me hace irme a Tito. Tito 2, del 11 al 13 vamos a leer. No pierdan primera de Pedro, vamos a volver allí. Tito 2. ¿Lo tenemos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿No es hermosa esta promesa? ¿Verdad? Que Tito el apóstol Pablo le escribió a Tito la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso va a ser manifestada en el tiempo postrero, en su venida, en ese glorioso día de su advenimiento. Vamos al versículo 3, vamos a continuar aquí lo que el apóstol Pedro quiere que nosotros estudiemos y analicemos. Versículo 6, perdón. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En la salvación, si en ese postrer día que estamos aguardando, ¿verdad? Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene preocupaciones? Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Por un poco de tiempo. Y si es necesario, algunos tienen un tipo de prueba, otros otro tipo de pruebas, algunos tienen aflicciones, otros no tienen muchas aflicciones. Y decimos, ay, dichoso fulano, dichosa mengano, ¿verdad? Como quisiera yo, pero no sabemos, ¿verdad?, los zapatos en que están las otras personas. Eso es cierto. Pero dice así, que si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren qué lindo. Nuestra fe es sometida a prueba. Hoy comentaban también los jóvenes en la lección del edificio, la lección, ¿se acuerdan? Que el templo, que el edificio cimentado sobre el fundamento que es Cristo, pero de ahí el material que le pongamos a nuestro edificio va a ser determinado qué clase de material con el fuego, ¿verdad? Cuando el fuego lo pruebe, entonces veremos si va a salir reluciente como el oro o se va a quemar si le pusimos hojarasca. Y eso es lo que pasa aquí también con las pruebas en nuestra vida. Para que la prueba nos ayude a que sea mucho más preciosa que el oro cuando sea probado con fuego. Aunque, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza. Y aquí es lo que viene, lo que nosotros tenemos que hacer frente a cada prueba, que no es fácil a veces, ¿verdad? No se nos hace tan fácil alabar a Dios, pero como decía el himno hace rato que cantábamos cuando llegamos, la prueba, alábalo.
Si estás sufriendo, alábalo. Porque aquí nos dice así: se ha hallado en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Que así nos encuentre Jesús, dándole alabanza, gloria, honra en aquel día glorioso. Que Jesucristo sea manifestado, a quien amáis sin haberle visto, a Jesucristo que amamos sin haberlo visto, y ese somos nosotros. Pedro lo vio, pero nos está diciendo a nosotros que nosotros lo amamos sin haberlo visto. ¿Es cierto? Que amamos a Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos da mucho gozo estar aquí en la presencia de Dios en su casa de oración, ¿es cierto? Entonces, cuanto más cuando lo veamos, obteniendo el fin de vuestra fe. Y aquí viene cuál es el fin de nuestra fe. No es vana nuestra fe, por algo es que tenemos fe. ¿Cuál es ese fin? El versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin. Por eso estamos aquí. Si no tuviéramos esa bendita esperanza de que Jesús va a venir y nos va a salvar, pues, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué estamos aquí estudiando la palabra de Dios y siendo perseverantes? Porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, porque queremos que Cristo nos salve. Los profetas, dice el versículo 10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Fíjense, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, tanto los mayores como los profetas menores, el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, dice que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿No es lindo cómo ellos nos dejaron escrito de todas esas profecías? Porque desde antes, desde mucho antes, Dios se los reveló a los profetas para que nosotros creyéramos. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Se los digo ahora para que cuando sucedan las cosas crean en mí. Es lo mismo con los profetas, ¿verdad? Ellos lo profetizaron para que cuando se cumplieran, entonces nosotros creamos en que el Señor es fiel y verdadero, y sus profetas así lo son también. Entonces, el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjense, esto es para nosotros, no para ellos. Dice, a eso se les reveló que no para sí mismos, para los profetas, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas porque os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Si a ellos predicaron el Evangelio desde aún antes de que Jesús viniera, con la profecía del Mesías, estaban predicando el Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio eterno, ese Evangelio que por siglos fue guardado en silencio, pero que ahora es manifestado a nosotros. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Como les comentaba, los ángeles se maravillan. Ellos quisieran poder penetrar en las profundidades
grande amor de Dios y el plan de salvación. Lo conocen, lo saben. Quisieran proclamarlo, quisieran tomar nuestro lugar y proclamarlo. No les es permitido. El privilegio es para nosotros. Y vamos al versículo 13. Por tanto, o sea, por todo esto que hemos venido analizando del Evangelio de Cristo para nosotros, la herencia eterna. Por tanto, dice, ¿qué tenemos que hacer? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Se acuerdan en Efesios? Que el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Cristo. ¿Cómo se ciñen los lomos? ¿Perdón? Los lomos en Efesios nos dice que los lomos ciñen con el cinturón de la verdad. ¿Sí? Entonces vamos a ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento. Quiere decir que tenemos que entender la palabra, conocerla, aprenderla, entenderla. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense, esperad, sed sobrios y también ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Quiere decir que nosotros, mientras esperamos a Cristo, mientras esperamos aquel día glorioso, tenemos que prepararnos, tenemos que entender, porque comprendiendo la palabra de Dios, teniendo la verdad en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, podremos entonces, podremos sobrellevar y sobreponernos a cualquier tentación, a cualquier prueba que el enemigo nos quiera poner. Y no vamos a ser engañados. Es la única manera en que no vamos a ser engañados, mis hermanos, conociendo la verdad, conociendo lo que Cristo nos dejó escrito. Entonces cualquier cosa, cualquier palabra de engaño, nosotros la vamos a poder detectar. ¿Por qué? Porque conocemos el escrito está. Cristo superó las tentaciones con un escrito está. ¿Cuánto más nosotros, pobres mortales? Con un escrito está, mis hermanos. Y además ser sobrios y esperar en la gracia, por completo en la gracia. ¿Cómo? El versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, como hijos obedientes, no vamos a los deseos que teníamos antes, cuando no teníamos el conocimiento de la salvación, cuando no habíamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuáles son esos deseos que antes teníamos que ahora no debemos tener? Cada uno de ustedes lo saben, ¿verdad? Cada quien sabemos. Dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Ahora ya no los tenemos. ¿Cómo vamos a poder no tener deseo de nomás deseando no desearlo? ¿Cuál es la redundancia? Si deseo no desear, por decir algo, fumar, ¿verdad? Tengo el hábito de fumar, nomás por poner un ejemplo. Y deseo no desear tener el hábito de fumar. Voy a dejarlo, voy a dejar de desearlo nomás porque pienso que no lo voy a desear. No. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no desear lo que antes deseaba? Desear lo positivo, dejar lo negativo, buscar desear lo positivo. Y la única manera es buscando a Jesús, pidiéndole su fuerza, estudiando su palabra, orando, pidiéndole sabiduría, pidiéndole entendimiento. Es como vamos a vencer, buscando de Cristo. Nosotros nos asemejamos a lo que contemplamos.
Mientras más contemplemos a Jesús, vamos a ser más semejantes a Jesús. Ok, yo quiero ser más semejante a Jesús. Jesús, ayúdame a ser más semejante a ti. Y entonces me pongo a pensar, ¿cómo puedo ser más semejante? ¿Cómo era Jesús? Era hacia esto, hacia el otro. Entonces yo voy a tratar de hacer. No. Estamos en mal camino. No es así. Lo que tenemos que hacer es contemplar a Jesús en su hermosura. Contemplar la vida de Jesús. Y mientras más contemplemos a Jesús, nuestra vida se va transformando y haciendo más semejante a Jesús. La hermana White nos aconseja que usemos 1 hora diaria en la contemplación de la vida de Cristo. Y especialmente en las últimas escenas de su vida. ¿Qué es lo que nos pasa cuando contemplamos, leyendo la palabra de Dios, las últimas escenas de su vida? Si contemplo a Jesús, ¿cómo lo maltrataron? ¿Cómo lo castigaron? Y, no sé. Me va a hacer sentir más lo pecador que soy, lo indigno que soy, y a necesitar más de Jesús, a sentir más mi necesidad de Jesús. De otra manera, voy a andar por la vida tranquilamente, ¿verdad? Sí, mis hermanos, porque contemplando a Jesús es como nos asemejamos más a Jesús, teniendo relación. ¿Cómo se estrecha nuestra relación con Cristo? Por medio de la oración. ¿Cómo tenemos más intimidad con Cristo, con Jesús? Es por la oración. Entonces, hermanos, no nos apresuremos a levantarnos en la mañana y rápido, vamos a salir corriendo. Y, ay, no oré. Ay, perdóname Dios porque no oré. O si no, nos levantamos, ay, tengo mucha prisa, pero Dios mío, por favor, acompáñame. Y pum, nos vamos corriendo. No podemos, hermanos. Así no podemos establecer relación con Cristo, comunión con Cristo, que es lo único que nos va a hacer vencer nuestra relación con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar con nosotros. Si nosotros tenemos temprano nuestra comunión con Cristo, nuestras oraciones, nuestro estudio de la palabra de Dios, eso nos va a llenar para el resto del día, y cada momento nuestra comunión va a estar firme y fija con Cristo. Por eso dice aquí el versículo que sigue, sino como aquel que os llamó es santo, el 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No el sábado, de sol a sol, viernes hasta sábado, no. En toda vuestra manera de vivir. Desde que la hermana Ernestina se levanta en la mañana y se va a limpiar una casa. Esa es su manera de vivir, allí en eso. Desde que la hermana Nancy se levanta y tiene que atender a su esposo, limpiar y cocinar. Ella le encanta estar cocinando, ¿verdad? En toda vuestra manera de vivir, hermanos, en todo. Sed, ¿qué? Santos. Pero vamos a ser santos en la medida en que contemplemos al santo. Mientras más contemplemos a Jesucristo, el santo, a Dios que es santo, a Jesús, más santos vamos a ser. Nos vamos a parecer más a Él, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. ¿Y cómo? Vamos a analizar 1 Tesalonicenses 4. Esto quizás nos va a ayudar un poquito más, porque nos dice en toda vuestra manera de vivir. Y en 1 Tesalonicenses 4 el apóstol Pablo nos habla de cómo Jesús quiere que vivamos, cómo Dios quiere que sea nuestra manera de vivir. 1 Tesalonicenses 4 dice, por lo demás, hermanos, el versículo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
O sea, como ellos vivían, los apóstoles, agradando a Dios, también nosotros así lo hagamos y abundemos más en esa manera de vivir, de conducirnos. El versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense, esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. Nuestra santificación es la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Perdón. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjense, que no nos engañemos, que nos amemos unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos, dice, que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, o sea, que seamos tranquilos, que no seamos airosos, ¿verdad? Que para todos nos enojemos, sino seamos tranquilos, pacíficos, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. O sea, nos ocupemos en nuestro trabajo, ¿sí? Y trabajemos con nuestras manos para que comamos y vivamos, ¿verdad? Con el producto de nuestro trabajo, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, en otras palabras, que demos un buen testimonio para los de afuera y no andemos pidiendo, mendigando, sino que trabajemos y seamos honestos, vivamos de nuestros negocios, de nuestro trabajo. Esa es la manera que Dios quiere que vivamos, la vida que Dios agrada. Por eso aquí nos dice el versículo 15 que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a Pedro. 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos al versículo 17, ya vamos terminando. No vamos a avanzar mucho en la epístola, nada más el capítulo 1. Dice el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense, ¿quién es el que juzga? Nuestro Padre. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, vamos a conducirnos ¿cómo? En temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué fuimos rescatados de nuestra manera de vivir antigua, con la sangre preciosa de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Con esa sangre preciosa de Cristo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, con la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Qué hermoso, hermanos, que nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que les decía que contemplemos las últimas escenas de la vida de Cristo. Espaciémonos en esa contemplación y veremos, o los demás van a ver cambios en nosotros por la contemplación de nuestro amado Salvador, que fue
que derramó su sangre preciosa por nosotros, mediante el cual, versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Tenemos que manifestar ese mismo amor en nuestros corazones, un amor de hermanos, no fingido, sino honesto, real, sincero. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos santos en nuestra manera de vivir y esa es parte de la santificación, amarnos unos a otros, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Quiero dejarlos con esto nada más, con este pensamiento, de que seamos santos porque Dios es santo, que nos preocupemos por nuestra relación con Cristo, nuestra comunión con Dios, con la contemplación de su vida, cómo fue Jesús, cómo sufrió por nosotros y dio su vida en rescate por nosotros, y eso nos irá haciendo más semejantes a Cristo, nos va haciendo puros, nos va haciendo santos, nos va haciendo para la gloria de Dios lo que Dios quiere que seamos como iglesia, como individuos, y que manifestemos a otros por testimonio también, no nada más de palabras, sino también de testimonio que hemos andado con Jesús, que Jesús es nuestra única meta, nuestro único blanco, a mirar a Jesús. Fijemos nuestros ojos en Cristo todo el tiempo. Y así, hermanos, aguardando esa esperanza bienaventurada, tengamos la salvación que Jesús nos quiere dar.